Son desembolsos en los que se incurre para producir un bien, es decir, para convertir los insumos o factores de producción en bienes o servicios terminales, son los costos de producción, ¿verdad? Se concentra únicamente en los cambios de los ingresos y gastos que se derivarían de la implementación de una alternativa específica, presupuestos parciales. Miren, acá en cuestiones de teoría era muy poco lo que se les dio, porque obviamente la mayor parte estaba concentrada en los temas de la parte práctica. ¿Con qué nombre se le conoce al conjunto de relaciones matemáticas que se utilizan para expresar los problemas de programación lineal? Modelo. Es un concepto que dicta registrar los activos al precio que se pagó por adquirirlos, valuación al costo. Es una estimación que me indica cuánto tiempo podrá usarse un activo después de haberlo adquirido, es vida útil. La siguiente, esta era la misma para las dos, las dos variantes, entonces no la voy a volver a responder en la siguiente variante ahora. Considerando la producción, identifique a qué tipo de costo pertenece la mano de obra para fumigación. Es un costo directo y es un costo variable. Considerando la producción, identifique a qué tipo de costo pertenece el pago de una. Así venía la pregunta, jóvenes. Decía secretaria. Permítanme, entonces no sé si es por cómo estoy acá. Ah, sí, ahí estamos. Estaba cortada la pregunta. Ujú. Ok, vamos a ampliarlo. Sí, el pago de una secretaria. Entonces ahí estamos hablando que es un costo indirecto y Indirecto, fijo, ¿no? fijo. Ujú. Vamos entonces, considera una producción, identifica a qué tipo de costo pertenece el alquiler de un terreno. Es un costo directo y fijo, ¿no? Dice, considera una producción e identifique a qué tipo de costo pertenece la electricidad que se usa en un sistema de red automatizado, directo y variable. Y luego, considerando una producción, identifica a qué tipo de costo pertenece el pago del agua potable. Es un costo indirecto y variable, ¿verdad? Muy bien, si van teniendo alguna duda, igual lo van planteando de una vez, por favor, jóvenes, en lo que voy avanzando. Existen varias formas de clasificar los costos de producción. Las más usadas en la producción agrícola, dependiendo de la presentación de los costos de producción, son costos fijos y variables para fines contables, costos indirectos para análisis económico. Es al revés, ¿verdad, jóvenes? Eso es falso. Una de las limitaciones del presupuesto es generar advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos. Eso es falso, no es una limitación. Una construcción siempre va a generar depreciación, eso es falso, no siempre. Habíamos hablado que puede generar algún tipo de apreciación o de plusvalía, por así decirlo, dependiendo de la ubicación. En presupuestos parciales, si el beneficio obtenido es mayor a cero, la hipótesis formulada aumenta el beneficio. Por lo tanto, no es aconsejable introducir el cambio, eso es falso, ¿verdad? Porque al ser mayor a cero sí se debe de hacer el cambio. Si un problema de programación lineal tiene solución óptima, entonces se alcanza en un vértice. Eso es verdadero, ¿verdad? Muy bien. En esta parte de los presupuestos mensuales, el ingreso, el presupuesto mensual de ventas e ingresos, el ingreso neto era de 9.123.40, jóvenes. ¿Cuál era el presupuesto mensual de producción? Ojo, las unidades a vender 216. Pero ¿cuál es el presupuesto de producción? 240, ¿verdad? El presupuesto mensual de compras era de 5.880. Ese es el mismo también de la otra variante, entonces no lo voy a volver a responder en la otra. El presupuesto de mano de obra era de 1.500 y el presupuesto de efectivo, que era el efectivo disponible, era de 1.743.80. Les está hablando de totales, ¿verdad, jóvenes? Inge, yo tengo una duda. ¿Sí?
¿El 2% solo se aplicaba para las 50 gallinas o era para todas? No, es en la venta, era la venta general. Ah, gracias. Muy bien. Ingeniero, disculpe, con lo mismo, eh, yo tomé el 2% sobre 50 pollas, y realmente lo entendía así porque cuando estaba leyendo, al momento de llegar el precio de venta será de 35 cada polla, hay un punto, ¿no? Lo que me indica separación, se separan las oraciones. Luego de eso, dice el dueño de la empresa, indica que tiene 50 pollas que aún no ha vendido y sugiere que se haga un descuento de 2% en la venta, coma, para agilizar la venta de las mismas. Entonces yo entendí que por la coma y el punto, ese 2% se aplicaba sobre la venta de las mismas que Creo, mira, tenía de inventario. Palma, está siendo demasiado técnica ¿cómo se llama? Tu defensa. Dejémoslo en que tenés razón. Únicamente con ver que dice 2% se puede aplicar solo a las 50 pollas. Voy a considerar las dos formas. Palma, ¿me escuchaste? Gracias. Sí, voy a considerar las dos formas porque sí tenés razón. Ahí puede interpretarse de que solo a las 50 que se les vendió, se aplica el 2%, pero igual, por mí, miren, la verdad es que si se le aplicó a una o a la otra, lo veo indiferente. Una vez se sepa el método, voy a considerar las dos formas. No sé si hay alguna otra observación, jóvenes. Solo voy a anotar acá eso. Bien. ¿Alguna otra observación? Y con la siguiente, el ejercicio, la respuesta acá total era, debe de sembrarse 90 hectáreas de cultivo A y 60 hectáreas de cultivo B en toda el área disponible, ya que con ese cultivo se tendría un beneficio de 25.500 unidades monetarias, ¿no? Esa era la respuesta a este ejercicio. Ingeniero, ¿Sí? en ese ejercicio, al momento de estar haciendo las restricciones, era que A más B es igual a 150, ¿verdad? En una de las restricciones. Entonces, Así es. yo analicé de la manera que también, como ahí también pedía el beneficio bueno, cuánto había que sembrar de A y B. Y yo asumí que también se tenía que obtener el máximo beneficio, entonces puse que en la restricción era menor que 150, porque haciendo eso me daba un mayor beneficio, sembrando solo 65 de A y 80 de B. Me sumaban 145, pero tenía mayor beneficio al momento de los ingresos. Y seguía cumpliendo las restricciones que había. No, fíjate que ahí la restricción era A más B igual a 150 porque es el área disponible que tenés que sembrar. Esa era la restricción. Pero al tener un área disponible no quiere decir que tenga que sembrarlo todo así, porque Si, igual te, yo si, como... si- si pensás como una persona que tiene que ocupar al máximo y está alquilando ese terreno, sí. Pero y si Ya quiero si el terreno es solo tuyo. pero y si quiero ganar Igual, dinero, no me importa tener independiente. 5 hectáreas de más, porque si igual gano más dinero solo cultivando 145, ¿por qué me voy a matar cultivando otras 5 hectáreas que me van a generar menos ingresos y voy a tener más trabajo, le voy a decir?
Pues fíjate que al final, vamos a ver, entonces ahí ve que se está sembrando en las condiciones carnes. O sea, lo que vos estás diciendo es que utilizaste es que menos de 150 hectáreas, Ajá, tu restricción. ajá, como mi restricción. Pero estoy analizando lo que me estás diciendo. ¿Ha salido mayor beneficio? Pero si usted hace la operación, sí puede ser más lógico porque termina produciendo más del que le da más beneficios, le voy a decir por un ejemplo. Porque igual al tener algunas limitaciones, el dinero, pues, Mira, yo te digo algo, no me convence lo que me estás diciendo, pero voy a revisarlo. Pero en principio, y te lo digo de una vez, así era como estaba formulado. A más B es igual a 150, esa era la restricción. Voy a revisar lo que me estás diciendo y si tiene lógica lo tomo en cuenta, si no, no. Entonces no te puedo decir si lo voy a tomar en cuenta. Tengo que revisar lo que me estás planteando. Para mí no, así a priori no lo veo así, me parece extraño, porque obviamente hay otras restricciones que te hacen mantener ciertos costos, pero igual lo voy a revisar. bueno, está bien. Inge, ¿Sí? Es que yo creo que se pasan las restricciones usando el 90-60. ¿Se pasan? ¿En qué sentido? En la restricción usando 7004. No, esperen. No. Es que al hacerlo con 90-60 nos daba un costo de 25.500, un beneficio de 25.500 y con 65 y 80 un costo de 25.750. Y si cumplían las demás restricciones. Ingeniero, lo que pasa que si usted ahí está que, supóngase, está produciendo 65 del cultivo A y 80 del cultivo B, así como yo le estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, el cultivo B da más ganancias. Entonces, como tengo más del cultivo B, voy a tener más ingresos por ende. En cambio, así como usted lo hizo, que solo era como igual a 150, creo que estaba 90,60, creo que dijo, ¿verdad? Entonces tiene menos del cultivo B, que es el que le produce mayor ganancia. No, porque es 90-60. si es que Sí, depende, pero Estamos hablando si de usted 90 hectáreas está del cultivo A y 65 y 60 80, hectáreas del cultivo B. O sea que estamos hablando que son 90 del que menos, bueno, más del que menos produce y menos del que más produce, es lo que estás diciendo. Exacto. sí, Y de la manera que yo lo hice, da más del que produce más dinero y menos del que produce menos dinero. y hay un mayor beneficio. No, es que miren, no es así, jóvenes, con el tema de las restricciones que ustedes tengan. O sea, ustedes tienen que usar las restricciones porque esa es la disponibilidad. Si al final llega alguien y dice, mire, tenemos que ocupar todo este terreno y este terreno lo tienen que sembrar, tienen que buscar la forma óptima de sembrar ese terreno, no de estar cambiando las restricciones. Aquí no se trata en optimización de ver cómo cambio una restricción para ver qué cumplo. Tengo que cumplir con las restricciones como tal. Pero le estoy cumpliendo de que es menor, o sea, no está llenando las 150 exactas, Es pero que ese no es me el estoy problema, pasando. no estás cumpliendo una restricción. Y al no cumplir una restricción,
Las otras restricciones habría que evaluar qué es lo que pasa con ellas. Pero en principio te estoy diciendo, o sea, vos están colocando restricciones, las restricciones las tenés que cumplir, no las tenés que estar cambiando. Pues, pero Ese como es el principio de la dije, pero usted dice que usted dispone de 150 hectáreas. Va, se lo Ajá. voy a poner como que estuviera usted arrendaría eso, va. Viene y si le produce menos beneficios sembrar las 150, es decir, hay más trabajo. Si yo produzco las 145 y tengo más beneficio, ¿para qué va a sembrar las otras 5? Eso representaría más trabajo, pues no tiene lógica también. Y la restricción quedaría en esa, que es igual o menor a 150. No, es que no es cuestión de lógica, porque yo no estoy diciendo que no tenga lógica lo que ustedes están diciendo. ¿Sí? Yo les estoy diciendo en cuestión de las restricciones, porque que estás diciendo no tiene lógica, estás menospreciando el concepto de lo que se está haciendo en una optimización. No es cuestión de lógica, es cuestión de las restricciones que se están dando. Y yo no estoy diciendo que ustedes estén mal, sino me estoy enfocando en las restricciones. Tal como le había dicho al compañero anteriormente, voy a revisar esa parte. Y al final, obviamente, si encuentro el punto que ustedes están planteando, yo no tengo ningún problema en considerarlo. En principio, les estoy diciendo yo a ustedes ahorita, si ustedes tienen una restricción, la restricción la tienen que cumplir. Ahora bien, que esa restricción se preste a decir o es más, o es menos, o es igual, eso es otra cosa. No sé si queda claro. Pregunto a los compañeros que están planteando el punto. Sí, ahí estamos. Voy a revisarlo. Yo no estoy diciendo no sirve lo que ustedes están diciendo. No entiendo no sé si así lo están interpretando. Déjenme revisarlo despacio, ver cuáles son los puntos, porque obviamente yo les di cómo las restricciones están, el área está disponible, y discúlpenme, pero en la realidad, yo no puedo venir y decir, bueno, voy a sembrar esto, voy a sembrar lo otro, sí o no, o qué es mejor o qué es peor. Al final depende mucho de cuáles son las restricciones que a mí me están dando. Y obviamente, si hay una situación en donde se queda mejor el reducir o el aumentar, eso se puede analizar. Yo no veo ningún problema con eso. Pero veo que están ahí como que tratando de menospreciar la lógica del ejercicio que ya se les dio y que es ¿qué les digo? Algo que ya está definido, no es algo que yo hice. Ahora bien, lo que ustedes están planteando, debo de revisarlo y en función de eso voy a ver si se considera o no se considera. Y si no se considera, les voy a decir por qué. Y si se considera, les voy a decir por qué. ¿Hay alguna otra observación con este punto? Yo dije solo para como que aclararlo, el criterio yo también lo tomé como 150 porque ahí no se mencionaba tanto un alquiler, sino cuánto me daba más beneficio. Y por lo de la restricción de que tengo que hacer 150 es menor o igual, entonces, o sea, yo lo tomé así de que no voy a sembrar todo el área, pero sembrando las 132, ¿cómo se llama? Me va a dar mayores ingresos. Y fue por eso que tomé el criterio de menor o igual. Estás hablando del mismo criterio que que tus demás compañeros están planteando, ¿no? Ajá. Ok. Claro que un poquito más resumido. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Ingeniero, disculpe, solo una molestia. ¿Cuál sería la valorización de los ejercicios o todavía no está muy definido? Para la primera serie tenemos 10 puntos, que era preguntas directas. La segunda serie 10 puntos, que era preguntas de opción múltiple. Luego 10 puntos, que era falso y verdadero. Para el tema de los presupuestos, del presupuesto que se les pidió 10 puntos. Para el tema de estos de 25 puntos tengo acá. Si no me suman bien, ahí me dicen por favor, porque no. Y para el siguiente tema que vamos a ver, que sería este de los presupuestos parciales, 15 puntos. Y el de el último ejercicio, 25 puntos. No sé si suman los 100. No, perdón, no, serían 15, ¿no? Este último creo que son 15. Sumémoslo. Dijo 40 de toda la teoría, ¿verdad? No, la teoría son 30. 10, 30. 20, 30. Creo que vale 20 el último.
No, el último no vale 20. La definición, lo que pasa es que eso no lo tengo todavía bien definido, pero es aproximado a sus puntos. Si hacen falta puntos, yo lo voy a redistribuir. Muy bien, ¿alguna otra duda con esta parte, jóvenes? Yo tengo una duda, digamos, a la hora de poner la restricción que A más B es igual a 150, en esta restricción se considera como una línea independiente o cómo miramos la región factible, si está arriba o abajo. ¿Cómo? Aquí en Lo que esta... pasa es que si esta A más B es igual a 150, tu ajá, respuesta está sobre esa línea. ajá. No, aquí no tomamos en cuenta, digamos, si está arriba o está abajo, porque no No, podemos ver, ¿va? no, es solo sobre la línea que está la restricción como tal, porque es igual a 150. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Bueno, entonces acá en el siguiente ejercicio tenemos que la mejor alternativa era la alternativa agroforestal. El beneficio que me daba la alternativa ¿cuál sería? Agropecuaria era menos 26,45 y el beneficio que me daba la alternativa agroforestal era 5,095,37. Y por lo tanto la mejor alternativa era la alternativa agroforestal. Y en este último ejercicio, como el método era WEBS, la cantidad del inventario eran 1.500, el valor del inventario 174.500, el costo de venta 140.500, la venta total 495.000 y la ganancia 354.500. Eso sería para esa variante, jóvenes. ¿Alguna duda? Ingeniero, ¿podría repetir los resultados de ese último ejercicio? Cantidad 1.500, valor 174.500, costo de venta 140.500, venta 495.000 y ganancia 354.500. Gracias, ingeniero. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente variante. La ley de actualización tributaria de decretos 10-2012, que de hecho esa era la ley que ustedes debían de encontrar y la que tenían que transcribir y subir a la plataforma, ¿no? Que era la tarea que se les había dejado. Es el conjunto de bienes propiedad de una empresa que han sido adquiridos con el ánimo de volverlos a vender en el mismo estado en que fueron comprados o para ser transformados en otros tipos de bienes y vendidos como tales, sería inventario. Luego la otra serie, como les digo, es la misma que habíamos ya analizado. Esto sí cambiaba. La solución óptima es una solución factible que le da valor máximo o mínimo a la función objetivo. Eso es verdadero. Un terreno siempre genera plusvalía, eso es falso. La programación lineal únicamente acepta restricciones basadas en desigualdades, eso es falso. Una de las ventajas del presupuesto es que incrementa la participación de los diferentes niveles de organización, eso es falso. Y la ley del impuesto al valor agregado, decreto 2792, es la ley que actualmente regula la depreciación en Guatemala, eso es falso, porque es la que habíamos dicho anteriormente, no es la 10-2000, creo que acá la tendríamos, la respuesta, sí lo teníamos en esta parte, es la ley de actualización decreto 10-2012, que era la pregunta esta, de acá, ¿verdad, jóvenes? Muy bien, aquí vamos con esta pregunta, como les digo, es la misma de la anterior.
Aquí cambiaban los datos, por lo tanto la respuesta era, digamos, al revés según lo que se tiene acá, que tengo que revisar todavía. Entonces la respuesta era, en este caso, 70 hectáreas del cultivo A y 80 hectáreas del cultivo B, para obtener un beneficio de 26.000 unidades monetarias, que es el que debo de revisar, pero eso todavía lo tengo pendiente ahí. En este caso, la alternativa era, ¿cuál sería el beneficio de la alternativa agropecuaria? 9.975, y de la alternativa agroforestal 5.095.375, por lo tanto, la mejor alternativa era la alternativa agropecuaria en este caso. Y acá lo que se les pedía eran PEPs, y en PEPs la respuesta era la cantidad de inventario de 1.500, el valor de inventario 165.000, el costo de venta 150.000, la venta total 495.000 y la ganancia 345.000. Eso sería todo con esta parte. ¿Alguna observación, jóvenes, con esta variante? No hay observaciones. Muy bien, con eso estamos cumpliendo lo que dice el reglamento académico. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir las respuestas del problema de alternativa agroforestal? La de agroforestal. Ajá. Sí, lo mismo que la anterior, 5.095.37. ¿Y cuál era el mejor entre los dos, disculpe? El agropecuario, porque en este caso daban 9.973.55 el beneficio agropecuario. Está bien, gracias, ingeniero. Muy bien. Muy jóvenes, voy a dejar de compartir ya las resoluciones, entonces 5 minutos y empezamos la clase con el tema que toca para el día de hoy. Espero que por lo menos veamos toda la parte teórica de lo que son los estados financieros. O sea, es un par de minutos, 5 minutos nada más para que puedan estirarse, por favor. Y regresamos. Aparte de lo que es el análisis financiero básico. Acá tengo entendido que ustedes ya en el tema de proyectos han avanzado bastante con lo que son los estados financieros. Vamos a grabar la clase. Muy bien, el día de hoy, como les estaba diciendo, vamos a ver si nos da la oportunidad de por lo menos avanzar en lo que es el balance general, ya que hay un punto bien importante que deben de ustedes conocer, que es la llamada o la denominada ecuación de equilibrio. Entonces, análisis financiero básico, siempre vamos a hacer referencia a lo que son los estados financieros. Y los estados financieros, pues obviamente nos dan a nosotros como empresa mucha información acerca de cómo es que nos encontramos. Si se logra interpretar bien la información que los estados financieros dan, nos da una oportunidad de poder corregir cualquier problema o cualquier error que se pueda tener dentro de la empresa. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Tenemos el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivos. Y estos se preparan de acuerdo con reglas establecidas de la contabilidad. Si ustedes pues, se recuerdan de lo que llevaron en tercero básico sobre temas de contabilidad, les va a servir acá, porque por lo menos las cuentas es necesario tenerlas presentes. Y el análisis de los estados financieros implica una comparación del desempeño de la empresa en el tiempo, así como una comparación con otras compañías que participan en el mismo sector. Eso nos da la pauta de poder ver qué es lo que está haciendo la competencia, cómo es que está mejorando sus procesos y pues obviamente yo poder mejorarlo. Ese análisis se realiza para identificar los puntos débiles y fuertes de la empresa. También proporciona información a los propietarios y acreedores de la empresa acerca de la situación actual de esta y su desempeño financiero anterior. Nos sirve para poder comparar. Si yo tengo el año anterior, qué es lo qué valores son los que yo obtuve, cómo obtengo los valores de este año, y esa comparación a mí me permite saber si la empresa está creciendo, ya sea en activos o ya sea en pasivos. Si está creciendo en activos, enhorabuena, pero si está creciendo en pasivos, ahí ya nos crea problemas, porque si esos pasivos son deudas a corto o a largo plazo, entonces yo tengo que ver que los estados financieros proporcionan plantillas convenientes para la planeación financiera, y los estados financieros proporcionan a los propietarios y acreedores una forma conveniente para fijar metas de desempeño e imponer restricciones a los administradores de la empresa. Si alguien no está
está haciendo bien sus trabajos financieros, en este caso los estados financieros, son los que pueden venir y definir si realmente se está haciendo bien o mal las cosas, ¿no? Pero para poder entender eso, el primer estado financiero que vamos a revisar es el balance general. Pero para obtener un balance yo tengo que entenderlo, en donde la ecuación de equilibrio me dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Ahora bien, jóvenes, por ejemplo, si yo digo que el patrimonio es igual al activo menos el pasivo, ¿eso es cierto o no es cierto? Pregunto. Sí, es cierto. Sí, es cierto, ¿verdad? Muy bien. Y si yo digo entonces que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto. Sí, recuérdense que la ecuación de equilibrio es precisamente mantener ese equilibrio, en donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, para poder avanzar, vamos a ver lo que es el balance general. Y el balance general es el documento en el cual se describe la posición financiera de la empresa en un momento dado, en un punto específico del tiempo. Entonces, si nosotros venimos y nos damos cuenta, el balance general puede cambiar de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, indica también las inversiones realizadas por la empresa bajo la forma de activos y los medios a través de los cuales se financiaron dichos activos, ya sea que los fondos se obtuvieron bajo la modalidad de préstamo, que son pasivos, o mediante la venta de acciones, que es capital contable. En una foto, es como una fotografía que muestra la posición financiera de la empresa en un momento determinado del tiempo y está compuesto por activo, pasivo y patrimonio. Para esto tenemos esta general que está compuesta de lo que es activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio. ¿Alguien tiene una idea a qué hace referencia a lo corriente? Si alguien recibió, no sé, contabilidad en básicos, me imagino que todos. Una idea, cualquier cosa. Corriente es lo que se puede obtener instantáneamente. O sea, no o cercano a un tiempo corto. Lo que se puede Pero convertir tener en como dinero fácilmente. exactamente. No sé si a eso iba el compañero que anteriormente había indicado, pero sí es cuestión de efectivo. ¿Sí? Ahora bien, entonces, entendiendo esto, ¿qué es un activo? Un activo se refiere a todo aquello que le pertenece a la empresa y se clasifican según su grado de liquidez. Es decir, la facilidad con la que pueden convertir en efectivo. A eso hace referencia la parte de corriente, el grado de liquidez. Y se ordenan según el grado de liquidez de mayor a menor grado y se dividen en activo corriente y activo no corriente. Ahora bien, el activo corriente son todos aquellos activos con mayor grado de liquidez, aquellos que se pueden convertir en efectivo en un periodo máximo de un año, es decir, el ciclo normal de operación de un negocio. O sea que si nosotros tenemos un activo que lo podemos convertir en efectivo rápidamente, ese sería un activo corriente. ¿Por qué? Porque hace referencia a la liquidez. Ahora, ¿en qué cuentas tenemos ahí? Tenemos caja, bancos, cuentas de ahorro. ¿Por qué? Porque eso rápidamente los podemos convertir en efectivo. Los inventarios, que pueden ser de materias primas, productos en proceso, productos terminados, mercancías no fabricadas por la empresa. Tenemos las inversiones, que pueden ser acciones, bonos, las cuotas o algunos bonos del tesoro, ¿sí? Tenemos los clientes, cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a trabajadores, otras cuentas por cobrar, ingresos por cobrar, anticipos o impuestos o saldos a favor, ¿sí? Y también tenemos diferidos, que son gastos pagados por anticipado. De estas cuentas voy a tratar de que veamos las cuentas más comunes ante las que ustedes se van a enfrentar, porque no pretendo que ustedes vengan y sepan todo lo que, pues cada una de las cuentas, ¿verdad? Porque no son contadores, ¿sí? Entonces lo que tendremos que ver aquí es básicamente a qué hace referencia cada una de estas
de estas cuentas que nosotros tenemos en esta parte. Solo estaba viendo, jóvenes, cuando estamos hablando de CDPs, hace referencia a lo que es la disponibilidad presupuestaria, las cuentas de disponibilidad presupuestarias. Muy bien, ¿cuáles son los componentes? Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, por lo menos las más representativas, como les estaba diciendo. Caja y banco representa el efectivo de la empresa, de la misma empresa o en bancos, y este activo pues tiene un 100% de liquidez. Cuentas por cobrar, que son productos de las ventas al crédito, representan aquellos montos que la empresa va a recibir como pago de sus clientes. Otras cuentas por cobrar son cuentas por cobrar productos de alguna transacción distinta al giro del negocio. Los inventarios ya lo habíamos visto, de hecho ya ustedes pueden evaluar inventarios, ¿verdad? Que representan la existencia que tiene la empresa en su almacén, pudiendo ser insumos, materias, productos en proceso, productos terminados, dependiendo de cuál es el giro del negocio. Los gastos pagados por anticipado, que representan pagos que la empresa realiza por adelantado por algún producto o servicio que utiliza. Si van teniendo alguna duda con alguna cuenta específica que se las aclare, me indican, por favor, jóvenes. Y esto es muy importante, el tener activos o conocer cuáles son los activos líquidos. Porque si bien tenemos los activos corrientes, dentro de los activos corrientes hay unos que son más corrientes que otros, por lo tanto son más líquidos. Entonces el activo líquido es un activo que puede transformarse rápidamente en dinero. Mientras más rápido se pueda convertir en un activo en dinero, se dice que es más líquido o que tiene mayor grado de liquidez. Y entre los activos líquidos que nosotros tenemos están caja, bancos, clientes y cuentas por cobrar, que son los más líquidos. Ahora bien, y en ese orden, ¿verdad? Porque si ustedes tienen dinero en el banco, pues pueden ir a obtener y pueden ir a sacar ese que tienen el efectivo, o si lo tienen dentro de la empresa como efectivo, lo que ustedes, por ejemplo, lo que ustedes ahorita tienen en su billetera, eso es su activo líquido, ¿sí? Ya si alguien no tiene dinero en su billetera, pero tiene una tarjeta de débito, eso es un dinero líquido. Ahora, cuidado con las tarjetas de crédito, jóvenes, porque las tarjetas de crédito no son dinero en efectivo. Uno tiende a confundir eso y por eso es que muchas personas se endeudan tanto con el tema de las tarjetas de crédito, porque no las saben utilizar. Entonces, esas no serían activos, las tarjetas de crédito no serían activos líquidos. Vamos a ver lo que es el activo no corriente. Siempre nos referimos a aquellos activos con menor grado de liquidez, aquellos que se pueden convertir en efectivo en un plazo mayor a un año. Ahí podemos hablar de terrenos, inmuebles, maquinarias, equipo, lo que es depreciación. Como activos fijos tenemos los terrenos, los edificios o un inmueble, maquinaria inmobiliaria, propiedad de la empresa. Y la depreciación representa el desgaste de los activos fijos, propiedad de la empresa por su uso en el tiempo. Y el único activo fijo que no se deprecia, pues ya habíamos dicho que es el terreno, aunque depende obviamente de las condicionantes que ya habíamos hablado anteriormente. Vamos a ver el concepto de lo que son pasivos corrientes. Un pasivo, pues son obligaciones que tiene la empresa con terceros, excepto dueños, se clasifican según el grado en que, miren, en este caso no es como la parte en que más rápido se convierte en efectivo, como lo vimos anteriormente, sino que en este caso el pasivo es qué tan rápido yo lo voy a honrar o qué tan rápido yo lo voy a pagar. Entonces, el pasivo corriente son aquellas deudas que deben pagarse en el corto plazo, un año como máximo, y a eso hace referencia si es corriente o no es corriente. Aquí tenemos cuentas como por ejemplo proveedores. Sí, Palma. Inge, con la diapositiva anterior decía que se excluían los dueños en terceros. Dice, excepto dueños. O sea, ¿los dueños son considerados terceros en una empresa? Sí, de hecho, son las personas que no... Mira, en la empresa los dueños no deberían. En algunos casos sí les dan una gran importancia, pero no deberían de inmiscuirse en el giro de la empresa como tal. Pero sí, ellos sean considerados como terceros y ellos están considerados, pero no en el pasivo, sino que ellos están considerados en el patrimonio. Por eso es que no los toman en cuenta acá. Ah, ok, gracias. O sea, no es que no se tomen en cuenta dentro de una empresa, sino que con los dueños o los accionistas, digamos, con ellos se hace mención en el tema del patrimonio como tal. Entonces, no es que no se tomen en cuenta. Muy bien, ¿cuáles pertenecen a estas cuentas? Tenemos proveedores, tenemos impuestos, obligaciones financieras,
¿sí? Pasivos estimados, cuentas por pagar. Todas estas cuentas pertenecen al tema de lo que son los pasivos. Ahora bien, los más importantes o con los que nosotros nos vamos a topar más comúnmente son improveedores, no más importantes, sino los más comunes, mejor. Proveedores son las obligaciones que tiene la empresa para con un proveedor, para con sus proveedores por los créditos que estos le han otorgado. Bancos son las deudas que tiene la empresa con los bancos con préstamos de corto plazo que estos le han otorgado. Los empleados son las deudas que tiene la empresa con sus empleados, trabajadores por concepto de sueldos, gratificaciones, beneficios sociales, entre otros. Y el Estado son las deudas que tiene la empresa con el Estado por el pago de impuestos, que son los principales que vamos a ir viendo en el aspecto de lo que son pasivos corrientes, ¿sí? Ahora vamos a ver los pasivos no corrientes. Pasivos no corrientes, aquellas deudas que deben honrarse en el largo plazo, más de un año. Y aquí tenemos lo que son hipotecas y tenedores de bono, entre otros. Y una hipoteca, pues ya sabemos que es cuando alguien tiene alguna hipoteca, algún terreno, hipoteca alguna casa, hipoteca algún inmueble, que esos se van convirtiendo en créditos hipotecarios de largo plazo. Y los bonos son deudas de largo plazo que tienen las empresas con inversionistas de bonos emitidos por esta. Eso, un tenedor de bono es un pasivo porque es algo que le debe uno a una persona que invirtió su dinero, pero que no es accionista. El tenedor de bono es distinto porque el tenedor de bono solo, miren, ustedes me imagino que han escuchado el tema de lo que son del tesoro. Entonces, cuando nosotros venimos y tenemos una forma de fin de empresa de emisión, un cercado, como porque las personas le presten ese dinero a la empresa lo utiliza y la empresa le va a pagar una tasa de interés, que muchas veces la tasa de interés que la empresa paga es mucho mejor que la que pagan los bancos, por eso se vuelve atractivo que un inversionista llegue y le dé su dinero a la empresa y la empresa lo utilice. Ese sería un tenedor de bonos. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Fíjese que se le está escuchando un poquito trabajo, entonces no sé si sería la banda de conexión o por su video. Si no, pues apague el video para que se le escuche bien. ¿A todos los demás han escuchado así, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Buenas tardes. Sí, a todos. Ok, bueno, voy a apagar entonces el video para poder mejorar eso. ¿Qué fue lo que no escucharon? ¿O de dónde no se escuchó bien? ¿Y lo de? Hipotecas. Lo de hipotecas. Ah, ok, ¿ahora ya me escuchan mejor? ¿Sí? Ok. Bueno, les estaba diciendo, gracias, les estaba diciendo, el tema de las hipotecas, pues al final es algo que uno va al banco y pide un préstamo, ya sea por un terreno o ya sea por un inmueble. Y los tenedores de bonos, pues son personas que le dan su dinero a la empresa para que la empresa lo pueda utilizar. Entonces no son ni accionistas ni tampoco son dueños, sino que son personas que llegan y la empresa emite un bono, entonces compran ese bono, ellos se quedan con el certificado y la empresa les tiene que devolver el valor del bono, aparte de la tasa de interés que pacten para que puedan utilizar, para que la empresa pueda utilizar ese dinero. Eso es una forma de financiamiento, les estaba diciendo, que tienen también las empresas. Ahora bien, cuando hacemos referencia a lo que es un patrimonio, pues patrimonio son las obligaciones que la empresa tiene con accionistas. Aquí sí ya son dueños. Y se tienen capital y utilidades acumuladas. Miren, cuando estamos hablando de accionistas, no necesariamente van a ser los dueños, ¿verdad? Sino son personas que dan su dinero para que pueda ser utilizado dentro de la empresa. Entonces, el capital representa la inversión inicial y aportes posteriores que hayan realizado los dueños o accionistas de la empresa para la constitución y operación de la misma. Y las utilidades acumuladas, pues son las ganancias que la empresa va teniendo en el tiempo, las cuales se van acumulando y estas se pueden capitalizar, convertirse en capital o distribuirse a los dueños a través del pago de dividendos, ¿verdad? Un dividendo es, digamos, un pago que tiene que hacérsele a las personas que dan su dinero. ¿Sí? O sea, su ganancia, por así decirlo, se divide y cuando ya se divide y se les entrega, se convierte en un dividendo. Aquí tenemos la estructura, miren jóvenes, cómo se puede ir utilizando.
y tenemos el activo que sería el activo corriente, caja de bancos, clientes, otras cuentas por cobrar, inventario, gastos pagados por anticipado, que son las más comunes, que es en las que nosotros nos vamos a enfocar. Miren, hay muchas más cuentas. Me imagino que algunos de ustedes las debió de haber visto bien y sí, son muy, ¿qué les digo? Son muchas y habría que entenderlas y aprendérselas, pero no nos vamos a enfocar en ellas, sino en estas que son las más comunes, como les había dicho anteriormente. Tenemos el total de activo corriente, tenemos el activo no corriente, activo fijo, depreciación, activo fijo neto, total de activo no corriente, la sumatoria del total del activo corriente más el total del activo no corriente me da el total del activo. Luego me voy con pasivo, que sería el pasivo corriente, proveedores, bancos, empleados, Estado, total de pasivo corriente. Luego tengo el pasivo no corriente, que son las deudas a largo plazo. Luego tengo el total de pasivo no corriente, que es el total de pasivo. Y tenemos el patrimonio, capital más utilidades retenidas, me da el total de patrimonio. Por lo tanto, si yo sumo el pasivo corriente con el pasivo no corriente, me da el total del pasivo. Y si a eso le sumo el patrimonio, entonces yo tengo el total del pasivo más patrimonio. Y si ustedes recuerdan, tal como lo habíamos dicho en la ecuación de equilibrio, quiere decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y es ahí donde yo ya empiezo a encontrarle la lógica a la ecuación de equilibrio para cumplir con esta condición. Nos vamos con el ejemplo del balance general. Aquí hay un ejemplo, miren, solo que tal vez la forma, hay dos formas de poder presentar el balance. De esta forma que es vertical, como lo habíamos planteado, o la forma horizontal, como se mostró anteriormente. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, la intención es que ustedes vean que en el 2002 los activos totales eran 600 y el total del pasivo del patrimonio era 600. Y en el 2003 el total de activos 720 y el total de pasivo y patrimonio 720. Y la variación que me da cada uno de estos es igual, vienen 120 y 120. ¿Para qué me sirve la variación? Eso lo vamos a ver cuando ya estemos haciendo un flujo de caja, un cash flow, ¿no? Esto es muy importante, miren jóvenes, con el análisis en la ecuación de equilibrio. Primero hay que entender que si se incrementa un activo, se debe disminuir otro activo en un importe igual o aumentar un pasivo o patrimonio en un importe igual. Por ejemplo, y es aquí donde empieza el análisis de lo que es de cómo ir generando el balance general. Por ejemplo, incrementar un activo quiere decir que yo puedo comprar, no sé, digamos que compro una maquinaria, ¿sí? Para actividades que voy a realizar. Si yo compro la maquinaria, yo la maquinaria la tuve que pagar, y si yo la pagué al contado, ahí es donde estoy disminuyendo otro activo en un importe igual. Si la maquinaria me costó, no sé, 100,000 quetzales, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que yo ya tengo ese activo, pero ¿de dónde lo pagué? Si yo lo pagué al contado, quiere decir que se va a reducir la caja, porque yo tenía ese caja de bancos, porque tenía ese dinero ahí, lo que saqué, y ahora tengo ese activo. Por lo tanto, ahí mantengo el equilibrio, porque estoy aumentando el activo, porque compré un activo, pero estoy disminuyendo otro activo en un importe igual. O bien, si en vez de, digamos, pagar en efectivo esa maquinaria, yo la pagué por medio de un préstamo, yo hice un préstamo para eso, entonces quiere decir que yo tengo el activo, pero como hice el préstamo, aumenté el pasivo. ¿Para qué aumenté el pasivo? Para pagar ese otro activo que tengo, y ahí mantengo el equilibrio. ¿Me voy explicando con la lógica, jóvenes? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, en donde dice si se disminuye un activo. Digamos que yo tengo una deuda, ¿sí? Una deuda de un préstamo que tengo. Y yo ya tengo dinero para pagar esa deuda. Entonces, yo estoy disminuyendo mi activo ahí. Y también estaría disminuyendo mi pasivo. ¿Por qué? Porque ya no tendría ese pasivo con el que yo estaría cubriendo esa parte. Ahora bien, si yo disminuyo un activo, por ejemplo, resulta que yo tenía un inventario que era un activo y lo vendí. Si vendí ese activo,
que era el inventario, quiere decir que yo estoy teniendo un ingreso. Por lo tanto, disminuyo mi activo porque disminuí mi inventario, pero aumento mi activo porque estoy aumentando mi caja de bancos en un importe igual. Esa es la lógica que ustedes deben de ir tomando, jóvenes, que si se disminuye un activo, entonces yo tengo que venir a aumentar otro activo o bien disminuir otro pasivo o patrimonio. O bien, si yo incremento un activo, debo disminuir otro activo o bien aumentar un pasivo o patrimonio. Por ejemplo, en el patrimonio, resulta que el activo yo no tengo pasivo, yo no lo quiero hacer por medio de un pasivo, sino que lo hago por medio del aporte que me dé alguno de los accionistas. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Pues obviamente estoy aumentando mi patrimonio, ¿verdad? Porque el accionista me está dando ese dinero. Y así es como tengo que ir llevando la lógica. Si se incrementa un pasivo, se debe disminuir otro pasivo o patrimonio en un importe igual o aumentar un activo en un importe igual. Por ejemplo, si yo pido un préstamo, al pedir un préstamo, quiere decir que ese préstamo yo lo estoy incrementando mi pasivo. Pero también estaría incrementando mi caja de bancos, porque ese dinero se va a ir a mi caja de bancos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pido un préstamo para pagar una deuda que yo tengo? Bueno, aumento ese pasivo, pero me está sirviendo para disminuir otro pasivo. ¿O qué pasa, por ejemplo, si yo tengo que pagarle a mis socios, pero resulta que no tengo el dinero y tengo que pedir un préstamo? Ah, bueno, entonces pido el préstamo y le pago a mis socios. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy incrementando un pasivo, pero estoy disminuyendo un importe, estoy disminuyendo, perdón, un patrimonio, porque yo les debo a ellos o yo les tengo que pagar a ellos ese dividendo que les corresponde. Y así es como se va haciendo el análisis, jóvenes, tanto del lado del pasivo como del lado del activo. O, por ejemplo, dice, si se disminuye un pasivo, se debe aumentar otro pasivo o patrimonio en un importe igual o disminuir un activo en un importe igual. ¿Cómo disminuir un pasivo? Si yo estoy pagando una deuda y lo estoy pagando con el dinero que yo tengo, quiere decir que estoy disminuyendo caja y bancos por disminuir ese pasivo que yo tengo. ¿Sí? O si yo disminuyo un pasivo, pues obviamente puedo hacerlo por medio del pago, como les estaba diciendo, a los socios, ¿verdad? Y así es como yo voy haciendo todo el análisis en el tema de lo que es la ecuación de equilibrio. No sé si se entiende esa lógica, jóvenes, para seguir avanzando con el ejemplo. Dime. No, fíjate que aquí hablas específicamente del monto total. Los intereses ya se convierten en un tipo de gasto financiero que tenés que ir colocando en tu flujo de caja. O sea que al final acá, digamos, si tú pides un préstamo de 500 quetzales, pero como ese préstamo va a generar intereses, que es la lógica que estás planteando, ¿dónde se registran? Entiendo yo que es la pregunta, ¿no? Sí, pero acá en esto solo es si 500 pides de préstamo son 500, ¿por qué? Porque eso lo vas a usar en otra cosa, entonces lo usas íntegro en otra cosa, ¿verdad? Porque recuérdate que esto es del momento, o sea, no es ya después, digamos, si tienes un flujo de caja en donde, un balance en donde tienes que pagar o cubrir ese interés, entonces pagas ese interés que es un pasivo, pero ¿qué se reduciría? Sí, un activo exactamente, pero ¿qué activo? Caja y bancos, ¿verdad? Y ahí es donde lo irías registrando. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ingeniero, entonces en esta parte no se toman en cuenta los intereses. No, aquí sí los tomás en cuenta cuando ya forma parte del giro del negocio, que era lo que les estaba explicando ahorita. Obviamente, cuando ya tenés que pagar un interés en el siguiente, es que mira, pues, cuando vos pedís el préstamo, registrás nada más el préstamo como tal. Es en ese momento, pero como recordate que tu balance general cambia día a día. Entonces, si al siguiente mes ya te toca pagar esos intereses, bueno, entonces el interés ya es un pasivo, ¿no? Y para pagar ese pasivo que tenés ahí, que ya lo registraste, tenés que sacar el dinero de caja y bancos.
ahí ya se toman en cuenta los intereses. No es que no los tomes en cuenta, claro que los debes de tomar en cuenta en el balance. A lo que voy yo es en el momento en el que estás haciendo digamos, el análisis del balance o estás elaborando el balance. Entonces, para ir pagando esos intereses, digamos, conforme el tiempo, con los balances que siguen después, digámoslo así, necesito, para mantener un balance general en el mismo número, por decir así, el mismo número de dinero, necesito estar aumentando mi activo en relación con el porcentaje. Así lo entendí, yo no sé si estoy... Mira, no o estar necesariamente... disminuyendo Exacto, no es solo aumentar, es aumentar o disminuir. O sea que el giro del negocio te va a ir diciendo más adelante cómo es que debes de ir manejándolo, que era lo que te decía con el tema de tus intereses. O sea, tenés que pagar un interés, pero resulta que ese interés que te toca cubrir es necesario que tengas con qué pagarlo. ¿Y con qué lo vas a pagar? Pues obviamente lo vas a pagar con el dinero que tenés en caja y bancos. Al momento de hacerlo de esa forma, entonces vas a venir y vas a lograr ya mantener ese equilibrio. No sé si me explico. Sí, sí, gracias. Entonces, no es que no tengas que registrar el tema de los de los intereses. Claro que lo tienes que registrar, pero en su momento. Cuando haces el préstamo no tenés ningún interés, no has hecho ningún movimiento. Por lo tanto, solo registras el préstamo. Cuando ya más adelante se da el movimiento, entonces es ahí donde ya haces todo, digamos, ya haces el registro en el balance general. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Muy bien, ahora veamos lo que es un ejercicio, jóvenes. Un ejercicio sobre ese tema. Entonces dice, ejercicio, supongamos el caso de un pequeño negocio que ha iniciado con 10,000 ahorros del propietario. Entonces el balance inicial de este negocio será el siguiente, miren. Aquí se va a ir quitando cada uno de las transacciones que se van haciendo. Y ustedes tienen que ir jugando. Cuando lo hacen con lápiz y papel, van borrando y van colocando, ¿no? Como lo hacíamos en las webs y en las FERs. Acá, que ya se tiene cuando tenemos, digamos, una ventaja de poder utilizar las Excel, por ejemplo, entonces ahí ya solo se va colocando. Entonces, tenemos acá que el activo caja y bancos serían 10,000 porque con eso se inicia el negocio, pero eso como es del dueño, entonces forma parte del patrimonio. Entonces ahí tenemos 10,000, por lo tanto mantenemos la ecuación de equilibrio. Alguien va a decir, pues no tenemos pasivos, no importa, porque el pasivo es 0. Por lo tanto, 0 más 10,000 es 10,000 y el activo es 10,000, entonces mantenemos el balance, ¿verdad? Muy bien, ese es el primero. Vamos, el dueño del negocio decidió comprar equipos e inmuebles e instalarlos en un pequeño local que adquirió. El precio de compra fue de 6,000 y pagó al contado. Aquí viene la parte interesante, jóvenes. Si pagó al contado los 6,000, él alquiló un local, ese local es un activo, ¿sí? Entonces, si ese local es un activo de 6,000, ¿qué pasó ahí para mantener el balance, jóvenes? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede explicar qué pasó? Ajá. Lo reduce de caja. Tuvo que sacar el dinero del banco para pagar ese local. Pero te queda el local. O sea, tenés el local disponible, ¿sí? Y ese local se valora en 6,000. Exactamente. Sí, permítame, joven, solo quiero responder acá un mensaje. Ya explicó Palma la lógica.
Tenemos caja y bancos, el local lo pagamos en 6,000 y quiere decir que de los 10,000 que yo tenía, saqué los 6,000 y pagué ese activo fijo y por lo tanto mantengo en 10,000 mi balance. Eso no quiere decir que se tenga que mantener todo el tiempo igual, jóvenes. Esto puede variar. ¿Sí, Velázquez? Ingeniero, disculpe, ¿de dónde es que sale ese 4,000? La verdad no entendí. De caja y bancos. Ok. Mira, pues tenés acá 10,000, ¿sí? ¿Vamos bien ahí, vale? Sí, ingeniero. Ok. Si te das cuenta, acá arriba dice, el dueño del negocio decidió comprar equipo e inmuebles e instalarlos en un pequeño local que alquiló. Perdón, ese equipo inmueble, no era el local, ¿verdad? Y el precio de compra fue de 6,000. ¿De dónde crees que pagó esos 6,000 para el equipo? ¿Vale? De los 10,000 con los que contaba inicialmente. Exactamente. Si a 10,000 le quitas 6,000, ¿cuánto te da? Ya entendí. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí mantenemos nosotros los 10,000, ¿de acuerdo? Pero ojo, les estaba diciendo, quiero algo que quede bien claro. No quiere decir que esto se tenga que mantener solo en 10,000. O sea, tienen que mantener el mismo valor los dos, pero pueden variar. ¿Sí, Palma? Ingeniero, ahí en ese caso el patrimonio tendría que ser mayor a 10,000, pienso yo, porque el local, escúchame antes de que termines, no es así, Palma. El equipo y el inmueble es dinero que vos estás utilizando dentro del patrimonio. El patrimonio se queda igual. El patrimonio varía únicamente cuando los accionistas o los dueños te den dinero para invertir. Nada más, de ahí se mantiene igual. Ahora bien, que digan, como ahora ya tengo un activo fijo, eso forma parte de mi patrimonio, efectivamente, forma parte de tu patrimonio, pero eso no hace crecer tu patrimonio, porque tu patrimonio es el dinero que te dieron y el dinero lo estás utilizando. No sé si me explico. Sí, vamos a ver, le hago la pregunta de otra forma. En este caso, el local que ya alquiló, ¿en dónde entra? Lo que pasa es que el local ya lo tenía alquilado, entonces eso formaba parte de un balance anterior. Y no se toma en cuenta en el balance del nuevo negocio que está haciendo, por decirlo así. Es que no es un nuevo negocio porque eso es un balance, digamos, de un periodo de tiempo específico. Entonces, él ya alquiló ese pequeño local. Si hubiera estado formando parte de este ejercicio, digamos así, entonces se coloca el alquiler. Que hubiera dicho alquiló por 2,000 quetzales. Bueno, entonces ya venís y lo reducís de caja y bancos y le pones ahí que por alquiler tenés los 2,000 y entonces ya te queda de todos modos el balance en 10,000. Pero acá no te lo está considerando. No sé si aclaro eso, Palma. Aquí no lo estamos dando, él ya lo tiene. Pero ahorita, en este momento, digamos, en este proceso que él ya está llevando, no se está considerando el alquiler. Era como lo que te decía anteriormente con el tema del préstamo. Ahí hay un interés que hay que pagar, pero como no lo está ejecutando en ese momento, sino lo va a ejecutar posterior hasta que se ejecute, es que se usa eso. Entonces, ese local, digamos que estaba en un balance anterior. Estaba en un balance anterior, exactamente. Ok. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. ¿Perdón? Ingeniero, una pregunta. En dado caso el alquiler del local hubiera sido así en este ejercicio, en este problema, ¿ese dinero de dónde saldría? ¿De caja o bancos o del patrimonio? No, tiene que salir de caja y bancos. Recordate que tu patrimonio era 10,000 y tu patrimonio automáticamente pasó a caja y bancos. Lo que usas es caja y bancos, no el patrimonio. Ya, el patrimonio prácticamente sirve solo para inmuebles o cosas así o inversiones que puedan hacer. Pues fíjate que no, de hecho es que tu patrimonio es el dinero que te dan. Y el dinero que te dan, ¿a dónde va? A caja y bancos. Entonces, no es, si vos utilizas tu patrimonio como tal, entonces ya tendrías que, digamos,
no es una lógica en contabilidad, que agarres de una vez el patrimonio, sino que el patrimonio se tiene que trasladar a algún lado para que contablemente lo puedas utilizar. No sé si aclaro la duda, perdón. Sí, claro. Gracias. Muy bien. Vamos, ¿alguna otra duda ahorita que tengamos con lo que vamos? Muy bien. Otra operación, dice. Luego el dueño adquirió mercancía para iniciar el proceso de comercialización. Para obtener un descuento por volumen hizo un pedido por 5,000. Como no tenía suficiente efectivo para cubrir esta compra, la hizo al crédito. ¿Sí? Ok. ¿Alguien me puede explicar qué pasó ahí? Así es, pero ¿cómo se registraron las cuentas? Porque mira, ahí ya no son 10,000 como anteriormente teníamos, ahora son 15,000. Entonces, ¿qué pasó en esa operación? ¿Brauda? ¿Sí lo logras identificar? García, Los proveedores. bastante cómodo. Perdonen, sí. No tengas pena. Bueno, tengamos cuidado con cómo activamos las cámaras, ¿verdad, jóvenes? Porque por lo menos vimos que estás presidiendo la clase bastante cómodo. A ver, es que eso, cabal, eso es lo que quiero que vean, Breuda. Viste es que inventario subió 5,000, pero ahora bien, para mantener el balance, ¿qué pasó con la cuenta del pasivo? Se tuvo que poner la misma cantidad. ¿Cómo? Perdón, ¿quién mencionó? ¿Qué dijo? No, que se tenía que poner la misma cantidad en el pasivo para llevar el balance, ¿no? Exactamente. Ajá. La operación fue que para obtener un descuento pidió un volumen de 5,000 en inventario, pero como no tenía dinero lo hizo al crédito, se la dieron al crédito. Ok, como se le dieron al crédito, entonces lo debe. Se lo debe a los proveedores, por lo tanto aumentó un activo, pero también aumentó un pasivo. Y es ahí donde el balance se queda en 15,000 y 15,000. ¿Vamos entendiendo esto, jóvenes? ¿Alguna duda? Ok. Ahora dice, del total de mercancía adquirida se retiró del almacén 3,000 para su venta. Estos inventarios se vendieron al crédito a un cliente a 4,500, obteniéndose una ganancia de 1,500. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá, jóvenes? Se retiraron 3,000 del inventario y se vendieron al cliente a 4,500. Ok, entonces, bueno, esa es otra de las cosas que quería comentarles. No necesariamente pasa algo en una sola cuenta. Para mantener el balance, pueden darse algunos efectos en otras cuentas también, como por ejemplo acá se redujo el inventario, evidentemente ellos me van a pagar. Bueno, pero ahí hay 1,500. ¿Qué pasó con esos 1,500? Eso ya es una utilidad acumulada que forma parte del patrimonio. Y entonces ahí conservo yo los 16,500. ¿Sí se visualiza esa parte, jóvenes? ¿Alguna duda? Pues no perdido, porque en realidad, exactamente, invirtió. Recordate que solo sacó 3,000 de los 5,000 que había, porque obviamente lo quería vender, lo iba a vender a un precio mayor. Entonces vino y recuperó los 3,000 y tuvo una ganancia de 1,500 con esa venta. Pero todavía se lo deben, por lo tanto él lo registra como clientes como 4,500 y eso le da unas utilidades acumuladas de 1,500.
Ingeniero, disculpe. Perdón, Breuda, ahorita voy con vos, Palma. Decime. Exactamente, le dio crédito a los clientes, así es. Y eso le generó una ganancia, y tu ganancia se va a utilidades acumuladas en el lado del patrimonio, y así se mantiene el balance. Dime, Palma. Aquí me surge una duda. Cuando dice utilidades acumuladas, acumuladas sería un periodo de tiempo. Es lo que llevas hasta el momento retenido, por así decirlo. Algunos le llaman utilidades retenidas y no le llaman utilidades acumuladas, ¿no? Es lo que tenés ahí, que en el próximo periodo puede ser que ya eso se convierta en dividendos. Y cuando ya es un dividendo es porque ya se lo pagaste a tus... ya le pagaste esas utilidades acumuladas a tus accionistas. Utilidades acumuladas es una cuenta, sí, ¿verdad? Sí, es una cuenta. De hecho, patrimonio está dentro de capital, tiene capital y utilidades acumuladas. Y tiene dividendos también, ¿verdad? Ya, entonces sí, ya entendí. Gracias. Muy bien. ¿Perdomo? Ingeniero, una pregunta. Los 1.500 es la ganancia o bien la diferencia entre los 3.000 y los 4.500, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? De que los 1.500 es la diferencia entre los 4.000. Exactamente. Ajá. Así es. O sea, la ganancia. Entonces no estaría repitiendo el dinero porque en clientes tienen los 4.500 y en utilidades acumuladas se está poniendo otra vez los 1.500. O sea, como que está poniendo otra vez eso. No, porque recordate que el principio es que si te aumenta un activo, tenés que, en este caso, aumentar un pasivo o un patrimonio en un importe igual. Entonces, ahí no es que lo estés aumentando. Recordate que el patrimonio no es que el patrimonio esté en manos de los socios, sino que el patrimonio es algo que tenés en papel, pero que lo estás utilizando en el activo. Ahí, por ejemplo, cuando ya los clientes le paguen a la empresa, ¿para dónde se iría ese dinero? ¿Para el pasivo? ¿Cómo? Si los clientes le pagan a la empresa, ese dinero es efectivo, entonces me voy a caja y bancos. Y voy a seguir manteniendo mis utilidades acumuladas. No se está repitiendo los valores. Están considerados en los dos lados porque ese es el principio del equilibrio. No sé si eso se aclara, perdón. Sí. Gracias. Muy bien, Valek. Ingeniero, la verdad no sé por qué usted puso ahí los 1.500, o sea, los incluyó dentro de los 15.000, le sumó los 1.500. Siento como que estuviera revolviendo lo invertido con las ganancias. O sea, para mí entonces se debería de restar. No entiendo. No, porque mira, pues, acá vos tenés aquí un inventario inicial. ¿Cuánto tenías? Tu inventario era de 5.000, ¿verdad? Sí. Al tener 5.000, tu operación te dice, del total de mercancía adquirida se retiró del almacén 3.000, nada más para su venta. ¿Sí? Entonces, al retirar esos 3.000 que vos tenías, entonces lo que está diciendo es que se reduce tu inventario y queda en 2.000. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Ahora bien, estos inventarios se vendieron al crédito a un cliente a 4.500. Obteniéndose una ganancia de 1.500. Pero como esos todavía no te lo han pagado, porque se los están dando prácticamente al crédito, aquí están los 4.500 y aquí ya está incluida tu ganancia. ¿Sí? En esta parte, no sé si lo miras, en esta parte de acá, en estos 4.500, sí miras lo marcado con rojo, ¿verdad? No. ¿Vale? No sé si los demás, pero yo no miro nada. Bueno, no, mira. Solo algunos creo que lo pueden ver. Sí se visualiza, ingeniero. Sí, por eso les digo que algunos lo pueden ver. Pero bueno, ahí miran los 4.500, ¿verdad, Valek? Que están ahí. Sí. Sí, ok.
Entonces, esos 4.500 que vos mirás, eso ya tienen incluida la ganancia. Pero ojo, vos todavía no los tenés. O sea, si esos 1.500 no los tenés, no los vas a poder poner en caja y bancos. Al no tenerlo en caja de banco, ¿dónde lo tenés que registrar? Lo tenés que registrar como una utilidad acumulada que todavía no has recibido, pero es una ganancia que al final se va a convertir en un dividendo, por eso va en patrimonio. Entonces no estás aquí repitiendo, aumentando. Ahora bien, si te hubieran dicho, miren, esos 3.000 o a mí esos 4.500 no fueron al crédito, sino que al contado, entonces en caja y bancos tendrías 8.500, pero vas a tener seguirías teniendo 1.500 de ganancia que de dónde los puedes registrar. Es una utilidad acumulada, por eso es que se registra en el patrimonio y eso me ayuda a mantener mi ecuación de equilibrio. Y no es algo ilógico, no se está mezclando nada, sino que estás dividiendo en las cuentas de lo que corresponde ese dinero, porque tus ganancias tienen que ir al patrimonio, porque por eso es que se está invirtiendo capital. ¿Queda claro? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ingeniero. Sí. Disculpe, y si por ejemplo, como usted lo planteaba, esas ganancias al ya ser pagados por los clientes, pues obviamente, perdón, eso que está en clientes al ser pagado pasa a caja y bancos, ¿verdad? Así y es. siguen utilidades acumuladas, pero al momento que esos 1.500 se retiren porque se les da a los accionistas, por decirle así, ¿cómo se equilibraría el balance? ¿De dónde lo sacarías si se lo pagas a los accionistas? Pues de caja de bancos. Ajá. Entonces, si esos 1.500 se los pagas a los accionistas, van a salir de ahí de patrimonio, ¿no? Pero ¿de dónde lo tendrías que sacar para pagarlos? Porque ¿dónde es que está ese dinero en sí? En realidad, ¿dónde está ese dinero en efectivo? ¿En caja y bancos? Ahí es donde mantienes tu equilibrio. Entonces, si reducís 1.500 de caja y bancos, te quedan 15.000. Y si reducís 1.500 de patrimonio, te quedan 15.000. Y ahí se mantiene el equilibrio. O sea que solo sería como que de eliminar las utilidades y quitarle 1.500 a caja y bancos. Exactamente, es un registro contable. Quitas utilidades acumuladas porque ya no tendrías, porque se las diste a tus socios, y lo reducís de caja de bancos porque es ahí donde está el efectivo en realidad. Ah, ok. Gracias, Inge. Muy bien. Solo un par de minutos, jóvenes, para terminar esto. Dice, se recibió un pago de 3.000 del cliente al que se le vendió la mercancía del crédito. Ah, bueno, si él vino y me debía 4.500 y me pagó 3.000, ¿dónde es que sumo entonces esos 3.000, jóvenes? A caja y bancos. A caja y bancos. ¿Sí? Y por lo tanto mantengo los 16.500 porque reduje un activo, pero aumenté otro activo en un importe igual. Y ahí mantengo esto. Y ahora dice, se canceló la cuenta correspondiente de la mercancía adquirida al crédito. ¿Cuánto era lo que yo tenía de crédito? 5.000, ¿verdad? Como ya tengo suficiente dinero en caja y bancos, pago esos 5.000. Por lo tanto, estoy disminuyendo un activo, pero estoy disminuyendo otro pasivo en un importe igual. Entonces, de 7.000 que tenía acá y de 5.000 que pagué, me quedaría el balance final como 2.000 y ya no tendría yo pasivos. Y mi balance general sería 11.500. ¿Sí, perdón? Perdón, no se puede regresar a la otra. Para que mire. Perdón, regresarlo. ¿Acá? Ajá. Ahí el cliente ya pagó los 3.000. Vaya, y siempre el cliente queda siempre los 1.500, que sería la ganancia. Vaya, no necesariamente la ganancia, o sea, quedan 1.500, no es la ganancia. Bueno, no sé si me explico. Alguien puede decir, no, serían 1.500 solo de costos, digamos, y 1.500 de ganancia, entonces ya los tengo, pero decime cuál es la pregunta concreta. Esos 1.500 todavía están en clientes. Al momento de que el cliente pague esos 1.500, pasan a ser a caja y bancos. Así es.
sigo con lo mismo de que por qué están utilidades acumuladas, es que la verdad no entiendo mucho. Porque Digamos, pasaría a ser a caja y bancos y ya, digamos, si pasaría a ser un pasivo después, pasaría a ser un capital y ya aumentaría el capital y siempre cuadraría. Lo que pasa es que no, porque no es capital, es una ganancia. Recordate que el capital es lo que te dan los socios, lo que te dan los dueños. Ese capital, eso es capital. Pero esto es una utilidad acumulada, que es una ganancia que se está generando de ese capital que te están dando. Entonces no puedes aumentar un capital, es una utilidad acumulada. Pero si la ganancia aquí está en clientes, que es la de 1.500, y al momento de pagarlos, pasaría a caja y bancos y ya se tendría esa ganancia ahí. Sí, porque ahí va a quedar en caja y bancos y tendrías 8.500 si es que el cliente te paga, pero los 1.500 contablemente los tenés que registrar dentro de tu patrimonio, porque si no, ¿cómo mantenés el balance? Ahora bien, como es solo como un registro. Es que es un registro, a eso me refiero. O sea, contablemente vos tenés que saber de dónde va a estar ese dinero o hacia dónde va a ir, porque si no registras cómo lo vas a utilizar, entonces ahí vas a tener 1.500 en el aire, porque sí los vas a tener en el activo, pero no es un pasivo o es un pasivo. Sí, pero no es un pasivo, a eso se refiere, es un patrimonio, por eso se registra en utilidades acumuladas. Por eso es que está ahí, no es que el dinero esté ahí, o sea, no es que estés duplicando el dinero, que es lo que están confundiendo, porque el dinero en realidad ahí no está en ningún lado más que en caja y bancos. El dinero real, todo lo demás son operaciones que se van registrando o que se van a registrar. A eso hace referencia, perdón, el cómo vas registrando o vas haciendo el análisis de la ecuación de equilibrio. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Y por último, ese sería el balance, jóvenes. Y así es como quedaría el balance final con esa operación, ¿verdad? Y así es como deben ir jugando. Miren, la regla es esto, miren, este es el principio. Que ustedes sepan que si se incrementa un activo, se debe disminuir otro activo en un importe igual o aumentar un pasivo patrimonio en un importe igual. Que si se disminuye un activo, se debe aumentar otro activo en un importe igual o disminuir un pasivo o patrimonio en un importe igual. Si se incrementa un pasivo, se debe disminuir otro pasivo o patrimonio en un importe igual o aumentar un activo en un importe igual. Y si se disminuye un pasivo, se debe aumentar otro pasivo o patrimonio en un importe igual o disminuir un activo en un importe igual. ¿Sí? Solo que lo es inclusivo, ahora jóvenes, puede ser uno, pueden ser los dos, o los tres, por ejemplo. Cabal, solo que Orellana lo dice así rápido. Te estoy escuchando, Luis Fernando, ¿qué es lo que necesitas saber? Que lo diga más despacio, lo estoy diciendo muy rápido, ¿no? Solo eso último, no lo entendí, Inge, disculpe. Ok, no tengas pena. Menos mal que dijiste Orellana y no dijiste otra cosa, fíjate vos, porque ahí es donde les decía yo que tengan cuidado con los audios. Miren pues, es que yo solo estoy leyendo lo que ya les había dicho Ramos. Si se incrementa un activo, esto de todos modos las diapositivas se las voy a subir para que ustedes las tengan. Pero recordemos, si aumentamos un activo o si disminuimos un activo, debe haber una reacción en otras cuentas, ¿sí? Ya sea del mismo activo o ya sea del pasivo o del patrimonio. Lo mismo pasa con el tema del pasivo, ¿sí? Si los pasivos nosotros venimos y los incrementamos o los disminuimos, pues obviamente debe de haber una reacción en un pasivo o en un patrimonio o bien en un activo, como puede ser en uno, puede ser en los dos o puede ser en los tres. Eso era lo que estaba diciendo Ramos. Muchas gracias, Inge. Muy bien, ¿te das pena? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ingeniero. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, en el ejemplo que usted estaba realizando, quedó hasta el final las utilidades acumuladas de 1.500, ¿verdad? Si, por ejemplo, en dado caso vienen los accionistas y dicen que no van a retirar esos 1.500, sino que lo van a aportar a la empresa, esos 1.500 se sumarían al capital, ¿verdad? Exactamente. Se convierten en capital. Así es. Gracias, sí. Muy bien. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho estos minutos que me dieron de más.